Siervos del Espíritu Santo, evangelizando en el poder del Espíritu Santo. Amados hermanos, la gracia del Señor esté con todos ustedes. Hoy con gran alegría nos encontramos nuevamente para esta nuestra escuela de oración de la Red de Intercesión Católica Internacional. Son muchas más las personas que se unen porque todos queremos agradar a Dios, tenemos el propósito de formarnos para ser testigos auténticos del Señor, con una doctrina clara, con una enseñanza a través de la palabra de Dios, para prestarle un servicio mejor. Queremos ser verdaderos intercesores y esta intercesión solo será posible que sea auténtica si somos personas de oración, que conocemos a Dios a través de una experiencia del encuentro personal con Él. Quiero invitarles para que iniciemos, como siempre lo hacemos, esta nuestra formación tomando la oración para antes del estudio que nos ha propuesto Santo Tomás de Aquino. Vamos a tomarla, a realizarla con mucho amor, abriendo nuestro corazón a Dios, que sea Él quien envíe su Espíritu Santo y nos permita vivir este espacio de formación y alcanzar el mayor provecho que el Señor mismo desea para cada uno. Creador inefable, que de los tesoros de tu sabiduría formaste 3 jerarquías de ángeles y con maravilloso orden las colocaste sobre el cielo empíreo y distribuiste las partes del universo con suma elegancia. Tú que eres la verdadera fuente de la luz y sabiduría y el soberano principio, dígnate infundir sobre las tinieblas de mi entendimiento un rayo de tu claridad, apartando de mí la doble oscuridad en que he nacido, la del pecado y la ignorancia. Tú que haces elocuente la lengua de los niños, instruye mi lengua e infunde en mis labios la gracia de tu bendición. Dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facilidad para aprender, sutileza para interpretar y gracia copiosa para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al terminar. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Después de colocarnos en la presencia de Dios, abierto nuestro corazón a toda su gracia, pues vamos a entrar en este tema, en este momento que nos compete para el día de hoy. En la lección sexta, la lección pasada, nos adentrábamos en la creación como fuente de la oración. También veíamos la revelación de Dios, cómo ha sido progresivamente, cómo en Jesucristo llega el culmen de la revelación, Dios que sale al encuentro del hombre, Dios que se manifiesta al hombre, para que el hombre se pueda acercar a Él, pero es Dios quien ha tomado la iniciativa. Y hoy vamos a tomar este tema. En el Catecismo de la Iglesia Católica se pueden situar inmediatamente. Estamos en el numeral 2570 y tiene como título en el Catecismo la promesa y la oración de la fe. Este tema podemos decir entonces que es Abraham y la oración de la fe, porque vamos a ver a Abraham, a esta figura, y a lo largo de nuestra formación vamos a ver personajes bíblicos que nos enseñan a orar, pues la oración, como ese encuentro con Dios de relación, implica toda la vida del creyente, de quien hace el acto de fe y se arriesga. Y hoy vamos a ver este personaje ilustre. Abraham es conocido por nosotros como nuestro padre en la fe, porque en el momento que Dios lo llama, Él va a dar la respuesta, Él va a emprender un camino y esta es nuestra vida ante Dios. Un camino que va a durar durante toda nuestra vida para que conozcamos al Señor y sus designios de amor y su misericordia se puedan realizar en nuestras vidas. Su plan de salvación a través de ese encuentro, de esa relación, de un conocimiento, de llegar a ser amigos de Dios, ser aquellos a quienes el Señor revela los secretos de su corazón y que podemos así cumplir la misión que Él tiene para cada uno personal y particularmente. Vamos a tomar primeramente la palabra de Dios, allí el mismo catecismo la cita, y les quiero dejar una tarea de una vez, ¿sí? Porque no podremos leer todos los textos y por lo tanto pues es necesario que cada uno, para que podamos profundizar más en este
en esta experiencia de la oración de Abraham, de su encuentro con el Señor, pues vamos a tomar la palabra de Dios. Van a tomar ustedes, ya para esta semana que lo hagan, desde el capítulo 12 del libro del Génesis hasta el capítulo 22. Sí, en estos 10 capítulos encontramos esa historia de Abraham y cómo el Señor manifiesta su gloria en su vida. Vamos a tomar por el momento el llamado que el Señor le hace a Abraham. Tiene como título en la Biblia de Jerusalén, Vocación de Abraham. Capítulo 12, de los versos 1, vamos a tomar hasta el verso 9. El Señor dijo a Abraham: vete de tu tierra, de tu patria y de tu casa, de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. De ti haré una nación grande y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre y sé tú una bendición. Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te maldigan. Por ti se bendecirán todos los linajes de la tierra. Marchó pues Abraham, como se lo había dicho Yahvé, y con él marchó Lot. Tenía Abraham 75 años cuando salió de Harán. Tomó Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano, con toda la hacienda que había logrado y el personal que había adquirido en Harán, y salieron para dirigirse a Canaán. Llegaron a Canaán y Abraham atravesó el país hasta el lugar sagrado de Siquén, hasta la encina de Moré. Por entonces estaban los cananeos en el país. Yahvé se apareció a Abraham y le dijo: a tu descendencia he de dar esta tierra. Entonces él edificó allí un altar a Yahvé que se le había aparecido. De allí pasó a la montaña al oriente de Betel y desplegó su tienda entre Betel al occidente y Ai al oriente. Allí edificó un altar a Yahvé e invocó su nombre. Luego Abraham fue desplazándose por acampadas hacia el Negueb. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. En este primer momento, donde escuchamos el llamado que Dios le hace a Abraham, y hoy yo quiero que tomemos una dinámica para esta formación, que cada uno de nosotros se sienta ese Abraham a quien Dios ha llamado, porque creo que es la misma historia de cada una de nuestras vidas particularmente. Hay un momento en que Dios nos llama, Él nos invita a salir de nuestra tierra, de nuestras seguridades, de la vida que estábamos llevando, a emprender un camino nuevo. Ese camino nuevo implica la fe. Les recuerdo que la oración siempre va a ir alentada por la fe, la esperanza y el amor, que son las virtudes teologales que Dios nos ha regalado, nos ha dotado de ellas, para que le podamos dar esa respuesta generosa al Señor. Entonces cada uno en este momento va a decir: yo soy Abraham, y vamos a hacer ese recorrido en nuestra vida, pues el Señor nos va a invitar a caminar con Él, y en medio de ese caminar con Él es que le vamos a ir conociendo, vamos a tomar confianza con Él para poder hablarle desde lo profundo de nuestro corazón, expresarle nuestra realidad, ver el cumplimiento de sus promesas en nuestras vidas y todo lo que Él quiere realizar con cada uno de nosotros. El título que encontramos en el Catecismo, en este numeral 2570, es La promesa y la oración de la fe. Para emprender este camino de la oración, sabiendo que la oración es una escuela de confianza, escúchelo bien, la oración es una escuela de confianza. La confianza es una esperanza fortalecida. Confianza es una esperanza fortalecida. Hay una promesa. Dios es quien hace esa promesa y es el tema que vamos a desarrollar, pero para que lo tengamos bien en cuenta y lo podamos entender mejor. Hay una promesa que hace Dios y en torno a esa promesa, la respuesta que el hombre le va a dar a Abraham en este momento es la respuesta de la fe, la obediencia de la fe. Y es todo el recorrido que realiza Abraham a lo largo de su vida por una promesa que Dios hizo. Decía San Agustín, bueno, antes de esto que nos dice San Agustín, una promesa que implica algo que se va a cumplir cuando viene de parte de Dios.
porque Dios cuando promete, Dios cumple, Dios siempre es fiel. Decía San Agustín que la fidelidad implica tanto a Dios como al hombre. El hombre es fiel creyendo a Dios que promete, y Dios es fiel dando al hombre aquello que promete. Le repito la idea. La fidelidad implica tanto a Dios como al hombre. El hombre es fiel creyendo a Dios que promete. Hay una promesa, el hombre cree y cree con su fe, se arriesga, emprende un camino porque Dios prometió. Y Dios es fiel dando al hombre aquello que prometió. La fidelidad de Dios está garantizada porque Dios no falla. Dios es fiel en sus designios, inconmovible en sus palabras, en sus promesas, en la alianza que sella con el hombre. Nuestra respuesta es la fe entonces. Por ello, Abraham, como nuestro padre en la fe, es quien nos va a enseñar hoy cómo debemos acercarnos a Dios nuestro Padre. Tomamos entonces el numeral 2570 del Catecismo de la Iglesia. Cuando Dios lo llama, Abraham se pone en camino. Y nos dice el capítulo 12 en el verso 4, como se lo había dicho el Señor. En primer momento el Señor nos hace un llamado y nosotros respondemos. Y qué hermoso es cuando sentimos que Dios nos está llamando y llenos de esperanza, porque hay una promesa de por medio, hay una promesa de salvación, hay una promesa de paz, de alegría, que nuestros problemas tienen solución, que en Dios vamos a encontrar consuelo. Hay una promesa y emprendemos un camino inmediatamente. Y esta es la grandeza también de Abraham. Como se lo había dicho el Señor, él emprende su camino y es lo que acabamos de leer. El Señor le dice, Abraham, deja tu tierra, la casa de tu padre y ve al lugar que yo te indicaré. Implica tanto la fe, y esto es la oración, amados hermanos, implica un caminar, emprender un camino. Si no emprendemos el camino, no vamos a poder contemplar todo lo que Dios quiere realizar en nuestras vidas a futuro. Por eso es un arriesgarnos a salir. Cuando nosotros en un espacio de nuestra vida, en un momento, nos detenemos, sentimos el llamado de orar, de encontrarnos con Dios, esto implica realmente un acto de fe muy grande y es emprender un camino, es emprender la marcha, dejar nuestras seguridades para colocarnos en manos de Dios. Dejar atrás muchas cosas del pasado para escuchar la voz de Dios, y una voz que muchas veces no es tan clara en nuestras vidas, pero nuestra fe que nos va a iluminar nos dice que ese es el camino que hemos de seguir. Y esa voz y esa palabra no nos va a defraudar y no nos va a engañar, pero debemos arriesgarnos. Sigue el catecismo diciéndonos, todo su corazón se somete a la palabra y obedece. Y esta es la grandeza. La fe, amados hermanos, debe implicar, obviamente, la obediencia de la fe ante Dios que nos está dando una palabra, ante Dios que nos está prometiendo algo, y debemos lanzarnos en obediencia. Sal de tu tierra. El Señor que me está pidiendo en este momento, ¿cuál será mi tierra? ¿Cuáles serán mis seguridades en las cuales he vivido aferrado tanto tiempo? Pero Dios quiere un camino totalmente nuevo para mí en este día. La escucha del corazón a Dios que llama es esencial a la oración. Prestémosle mucha atención a esto que nos está diciendo el catecismo. La escucha del corazón a Dios que llama es esencial a la oración. Dios hace ese llamado en lo profundo del corazón del ser humano, pero para eso es necesario entonces el silencio, hacer un silencio interior. Las palabras tienen un valor relativo. Las palabras a veces solo las estamos pronunciando con nuestros labios, pero no con el corazón. Por eso la oración de Abraham se expresa primeramente con hechos. Es un hombre de silencio, en cada etapa construye un altar al Señor. Aquí encontramos un elemento muy hermoso de la oración. En esta persona de Abraham es un hombre silencioso y su oración en primer momento se va a expresar a través de hechos. ¿Y cuáles son esos hechos?
Cuando vayamos leyendo cada uno de estos capítulos nos daremos cuenta de esto que acabamos de escuchar. En este primer pasaje que leímos, cuando Abraham llega a cierta etapa, construye un altar al Señor, pero él va en fe. Todavía no escuchamos a Abraham pronunciando palabras dirigidas a Dios. Él simplemente en silencio obedece. ¿Cuántas veces nosotros apenas estamos emprendiendo el camino de la oración y ya le estamos reclamando a Dios? ¿Cuántas veces nosotros en este camino de seguimiento de Dios no estamos haciendo silencio, pero sí estamos haciendo mucho ruido? Y así será muy difícil escuchar a Dios. Debemos hacer más silencio y ser más eficaces. Es decir, no ser tanto hombres, mujeres de mucha palabrería, sino de actos, como lo ha hecho Abraham. Él emprende el camino, él construye un altar para glorificar al Señor en cada uno de los lugares donde va llegando en su recorrido. ¿Sí? Continúa diciéndonos el catecismo en este numeral: solamente más tarde aparece su primera oración con palabras. Una queja velada recordando a Dios sus promesas que no parecen cumplirse. Otro punto esencial en la oración es la perseverancia, y esto es una decisión, amados hermanos, perseverar. En todo momento, tomar la decisión de elegir a Dios, y cuando lo elegimos a Él, emprender ese camino. Decía Santa Teresa de Ávila, Santa Teresa de Jesús, que nada baste para volver atrás, absolutamente nada. Silencio, con calma, continuar el camino, aun cuando las cosas parecen difíciles. Y vamos a tomar en este momento Génesis 15, versos 2 y 3, aunque podríamos tomarlo desde antes mejor para que lo entendamos. Génesis 15 es cuando aparecen las primeras palabras de Abraham dirigidas a Dios después de llevar tiempo caminando con Él. Recordemos la edad en la que Abraham sale de su tierra, de Ur de los Caldeos, a los 75 años, amados hermanos. Y es todo un recorrido que hace. No creamos que Dios todos los días le estaba diciendo a Abraham, Abraham, haz esto, al otro. No, el Señor le va hablando, y a veces esa distancia para escuchar la voz así con tanta claridad es de años, años. Por eso les digo, la perseverancia, la decisión de perseverar. Génesis 15. Después de estos sucesos, Yahvé dirigió la palabra a Abraham en visión en estos términos: no temas, Abraham, yo soy para ti un escudo, tu premio será muy grande. Contestó Abraham: mi Señor Yahvé, ¿qué me vas a dar si me voy sin hijos? Continuó Abraham: no me has dado descendencia, hasta el punto de que un criado de mi casa me va a heredar. Pero el Señor le respondió: no te heredará ese, sino uno que saldrá de tus entrañas. Y sacándole afuera le dijo: mira el cielo, cuenta las estrellas, si puedes. Después le dijo: así será tu descendencia. Y creyó Abraham en Yahvé, que se lo reputó por justicia. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Después de un gran recorrido con el Señor, años, el Señor le vuelve a hablar a Abraham. Y es donde Abraham abre sus labios y le dice al Señor: Señor, tú me has prometido una tierra, pero ¿de qué me sirve todo esto si no tengo una descendencia, unos hijos? Y este es el camino de la oración, el camino de nuestra vida y el camino de la fe. En la medida que caminamos, que nos arriesgamos, Dios nos va a ir revelando sus designios de amor para nuestras vidas. No pensemos que en un solo instante Dios nos lo va a revelar todo. Por eso la oración implica toda la vida del ser humano, día a día, momento a momento. Estar dispuestos a escuchar la voz de Dios, obedecer la voz de Dios con diligencia, en mucho silencio, pero con una certeza de que Dios siempre es fiel y de que el Señor nunca nos va a defraudar. Abraham le habla al Señor así, y no está mal que nosotros le digamos: Señor, tú me has prometido esto, pero ¿cómo va a ser? Es lo mismo que hizo la Virgen María cuando se presenta el arcángel a decirle que
que va a concebir, la anunciación. Y ella se asombra en un momento y dice, pero ¿cómo va a ser esto si no conozco varón? No es ni siquiera un momento donde haya una duda, sino es más bien pedirle al Señor como, Señor, pero indícame el camino, muéstrame cómo puede ser esto. Es lo mismo que Abraham en este momento le está queriendo decir al Señor, porque no lo entendemos, y este es nuestro camino de seguimiento de Dios. Racionalmente no entendemos, Señor, no, es que me queda muy difícil entender esto que me estás diciendo. Señor, ¿yo para qué quiero una tierra si el que me va a heredar será uno de mis siervos, pero no tengo una descendencia porque soy anciano, porque no tengo hijos? Y es cuando el Señor le hace la otra promesa, esa que acabamos de escuchar en este momento. No te heredará ese, sino uno que saldrá de tus entrañas. Y vemos la respuesta que le da a Abraham, está aquí en ese capítulo 15, verso 6 del libro del Génesis. Y creyó Abraham en Yahvé, que se lo reputó por justicia. Abraham creyó a esta palabra y él continúa su camino. Qué hermoso que nosotros tengamos esa disposición. Le preguntamos a Dios, Dios nos responde, nosotros creemos. Él no siguió dudando, él continuó su camino porque fue creyendo a Dios. Y es en esa medida que camina y cree en Dios, como su relación con Dios se va haciendo una relación más íntima. Pero son momentos difíciles y hay momentos donde uno se pregunta, y no está mal hacerse cuestionamientos, preguntarle a Dios, pero hacerlo con humildad y abiertos a la fe, para que Dios nos dé la respuesta. Él siempre tiene una respuesta que regalarnos, que concedernos, porque es el Dios que siempre nos va a hablar. Continúa diciéndonos este numeral del catecismo. Numeral, les recuerdo, estamos en el numeral 2570. De este modo surge desde los comienzos uno de los aspectos de la tensión dramática de la oración, la prueba de la fe en Dios que es fiel. Cuando Abraham le reclama al Señor, las primeras palabras que dirige a Dios en ese momento, como lo acabamos de escuchar, y el catecismo nos está diciendo que ya hay un aspecto dramático de la oración, la prueba de la fe en Dios que es fiel. La fe llegará el momento en que tiene que ser probada. Si la fe no pasa por el momento de la prueba, no va a crecer. Y en el desenlace de la vida de Abraham, cuando vayamos terminando la enseñanza del día de hoy, es donde la fe se va a ver puesta más a prueba. Pero Dios no viene inmediatamente a pedirnos como esas respuestas más heroicas, grandes, sino que Él lo va haciendo procesualmente. A la medida que vamos caminando con Él, nos va permitiendo vivir pruebas, las vamos superando, y por eso hoy también veo aquí una respuesta a uno de los cuestionamientos que muchas personas se hacen. Padre, ¿pero por qué cuanto más me acerco a Dios, por qué parece que vienen más dificultades? Porque la fe está siendo probada. Y es en el momento de la prueba donde la fe va a crecer y va a madurar. Es donde vamos a conocer a ese Dios que se va revelando, pero que es un Dios que siempre es fiel. A mayor dificultad, mayor gracia de Dios. Fidelidad de Dios inconmovible, fidelidad de Dios segura, la promesa de Dios. ¿Cuál es el título de este tema de este día? La promesa y la oración de la fe. Porque nosotros no caminamos a ciegas, amados hermanos. Cosas importantes en nuestras vidas, esto lo he ido aprendiendo. Y esto porque a mí me gusta escuchar mucho, leer mucho lo que dice San Agustín, que es un gran padre de la Iglesia, de quien todos podemos aprender mucho. Si ustedes se dan cuenta, el Catecismo de la Iglesia lo cita muchísimo. Bueno, en todo lugar se cita mucho, porque es un hombre que, elegido por Dios después de llevar una vida de estar sin el Señor, aceptó a Dios por la fe y empezó el camino nuevo. Y Dios tomó todo ese pasado y lo convirtió en una obra nueva. Y entonces decía San Agustín en cuanto a este caminar de la fe, de la experiencia, en cuanto a su vida propia, él decía, dos cosas son importantes en esta vida: la salud y un buen amigo. Y son cosas, está muy sintetizado lo que él quiere expresar con esto.
La salud, es decir, tener una vida y un buen amigo, alguien que le ayude y que le acompañe a caminar. Y yo de esto puedo decir hoy algo. Para nosotros, para mí en esta vida son importantes 3 cosas. Primero, tener un horizonte claro, una meta, hay una promesa, hay una finalidad de todo lo que yo hago. Esa finalidad es Dios. Lo primero entonces, tener un horizonte claro, un puerto de llegada. Tener motivaciones sería lo segundo para mí, tener motivaciones. Las motivaciones las encontramos en la medida que recorremos el camino, en la medida que también caemos, nos levantamos. A veces nos sentimos defraudados por cosas que suceden en nuestro seguimiento de Dios, pero Dios nos regala nuevos motivos para continuar. Y tener a alguien con quien caminar sería el tercer punto que es importante, la tercera cosa para seguir a Dios, para vivir. Cuando nosotros caminamos solos, difícilmente llegaremos, pero si lo hacemos así en comunidad, tenemos un amigo, un hermano que esté a nuestro lado, que nos motive día a día, saber que hay muchos más que están luchando por ser fieles a Dios, nuestro caminar va a ser más llevadero. 3 cosas entonces para mí son importantes en esta vida: tener un horizonte claro, una meta, un puerto de llegada, tener unas motivaciones que cada día me alienten a caminar hacia esa meta, tener alguien con quien caminar, con quien recorrer ese camino, y esto solo lo da Dios nuestro Señor. Y ese será el sentido de nuestras vidas, de acuerdo a esa voluntad que Dios tiene de hacernos felices, de llevarnos a la salvación. Pero este camino de la fe no es tan sencillo, amados hermanos, es para valientes en realidad. Camino de la fe, camino de oración, de encuentro con el Señor, tras una promesa. Vamos a ver ahora lo que nos dice el numeral 2571 del Catecismo de la Iglesia. Habiendo creído en Dios, Génesis 15, 6, que lo acabamos de escuchar, marchando en su presencia y en alianza con Él, Génesis 17, 2, porque Dios hace una alianza también con Abraham. Tomamos capítulo 17 desde los versos 1 al 2. Cuando Abraham tenía 99 años, se le apareció Yahvé y le dijo: yo soy el Shaddai, anda en mi presencia y sé perfecto. Establezco mi alianza entre nosotros dos y te multiplicaré sobremanera. ¿Cuántos años tenía Abraham en este momento? Tenía 99 años y Dios pacta una alianza con Abraham. Qué importante darnos cuenta que el Señor quiere pactar una alianza con nosotros, que está a nuestro lado. Voy a leerles completo, mejor el numeral, para que lo podamos desarrollar mejor. Numeral 2571 entonces. Habiendo creído en Dios, marchando en su presencia y en alianza con Él, el patriarca está dispuesto a acoger en su tienda al huésped misterioso. Es la admirable hospitalidad de Mambré, preludio a la anunciación del verdadero Hijo de la promesa. Génesis 18, 1-15 es donde se encuentra este pasaje, que el Señor acoge a aquel ser misterioso, dice que eran 3 que se presentan y Él los acoge con mucha amabilidad en su tienda. Y el preludio de la verdadera llegada del Hijo de Dios, Lucas 1, 26, 38. Desde entonces, habiéndole confiado Dios su plan, el corazón de Abraham está en consonancia con la compasión de su Señor hacia los hombres y se atreve a interceder por ellos con una audaz confianza. Génesis 18, del 16 al 33, la intercesión de Abraham por Sodoma y Gomorra. Bueno, vamos a ver este numeral, a desarrollarlo, como les digo, para que lo entendamos mejor, porque todo va en esa experiencia de relación de Dios con Abraham, cómo Dios se va manifestando, cómo Dios se va acercando a él. Aquí da un salto, digamos, ahorita veíamos el capítulo 15 del Génesis, aquí saltamos al 17, pero les recuerdo también algo que me parecía muy importante al preparar el tema,
y es el nacimiento de Ismael, aquel hijo que Abraham tuvo con la esclava de Sara, con Agar, que era la esclava. Entonces, el nacimiento de Ismael está en el capítulo 16. Abraham, en un momento, porque iban pasando los años, cuando Ismael nace tenía Abraham 86 años. Imaginemos esto, 75, 10 años más tarde, y él no tenía descendencia, y Dios ya le había dicho que le iba a dar una descendencia. Pero entonces Sarai, de buena voluntad, dice, bueno, pues aquí está mi esclava, y tal vez de ella el Señor quiere darte esa gran descendencia. Cuando nosotros queremos ayudar a Dios, decirlo como entre comillas, cuando queremos ayudar a Dios, porque no entendemos el plan de Dios, le queremos dar una ayuda a Dios, muchas veces nos equivocamos. El Señor no le había indicado a Abraham que así sería la forma como le daría la descendencia. Abraham accedió. ¿Y quién llevó allí pues tantas dificultades? Sara, porque nos dice la palabra de Dios que Agar le perdió el respeto a ella y empezaron a sufrir, y bueno, fueron grandes dificultades por querer ayudarle a Dios. ¿Cuántas veces en nuestro seguimiento de Dios estamos aquí con el Señor y Jorge nos hablaba un poco de ese sincretismo religioso? Dios nos dice algo, pero nosotros decimos, no, pero tal vez si hago esto otro, ¿sí? Tal vez Dios lo acepte, y es cuando vamos buscando unas ayudas paralelas a Dios, pero que no es el plan de Dios, y por lo tanto no sale bien. Escuchemos más a Dios para que su voluntad sea la que se pueda realizar en cada una de nuestras vidas. En este capítulo 17, bueno, les hablaba de la alianza ya, la teofanía de Mambré, en el capítulo 18 del libro del Génesis, donde Abraham acoge a aquel ser misterioso que le va a hacer un anuncio. Después de que le acoge con tanta alegría, le va a decir, en un año tu esposa tendrá un hijo. Sarai, ella en ese momento le da risa porque dice, yo ahora a mis 90 años, Abraham nos dice la palabra de Dios tenía 99 años, ya casi 100. ¿Cuántos años desde que Dios lo llamó? 75 años Dios lo llama y le va revelando poco a poco sus designios. 99 años, aún no ha contemplado el cumplimiento de las promesas de Dios, pero el Señor en ese momento le da una fecha, y esto debe ser muy importante en nuestras vidas, porque nuestro seguimiento de Dios y el tiempo de Dios no es nuestro tiempo, amados hermanos. El tiempo de Dios es distinto, pero el tiempo de Dios es perfecto, porque Dios es fiel. Y en la vida de Abraham lo podemos contemplar con toda la claridad, pero porque él fue un hombre que siempre le dijo sí al Señor en obediencia. Él no colocaba en dudas después de que Dios le hablaba, él simplemente creía y se arriesgaba, y el Señor le concede esa gracia, le concede la gracia de poder ser el padre de multitud de naciones. ¿Por qué? Por la fe. Cuando le dice, mira las estrellas del cielo, el firmamento eres capaz de contarlas, así será tu descendencia. Y veamos algo más, amados hermanos. ¿Abraham vio esa gran descendencia? No. Abraham vio a sus dos hijos, bueno, Ismael, después Isaac, pero él no vio esa gran descendencia. ¿Dios cumplió la promesa o no la cumplió? La cumplió. Hoy todos nosotros somos hijos de Abraham, él es nuestro padre en la fe. Las promesas de Dios son fieles y seguras, pero no son de acuerdo a nuestro tiempo, es el tiempo de Dios. ¿Cuál es nuestra respuesta? Una respuesta de fe. Cuando hay fe, la oración está allí íntimamente ligada. ¿Por qué? Sabiendo que la oración implica toda nuestra vida. Orar, amados hermanos, es estar habitualmente en la presencia de Dios. Vivir día a día, desde nuestros pensamientos hasta nuestros actos, nuestras palabras. Todo debe ir enfocado a la voluntad de Dios, y esa es una vida de oración. ¿Sí? No es solo el momento, el espacio que yo saco para hablarle a Dios, sino que mi vida toda debe ser una vida de oración. Génesis 18, aquí vamos un poco rápido. Después de que Dios le da la promesa de que va a tener un hijo, pues la alegría tan grande en el corazón, porque Abraham siempre cree. Cuando Dios le habla, él cree, él no se pone a hacer raciocinios, nada de esto, sino que simplemente cree.
Ya cuando estos hombres se van a retirar, entonces Dios, capítulo 18, de los versos 16 al 33, que es la intercesión de Abraham por Sodoma y Gomorra. Dios en ese momento dice, ¿pero cómo? Porque se dirigían a las ciudades de Sodoma y Gomorra a destruirlas. ¿Cómo yo le voy a ocultar esto a mi siervo Abraham si de él yo haré una gran descendencia y si a través de él yo traeré salvación? ¿Cómo voy a ocultarle esto? Abraham ya tenía una relación de amistad con Dios, ya conocía a Dios por el recorrido, por su vida, el tiempo, por el esperar, el ver las promesas de Dios que se iban cumpliendo. Y entonces, cuando Dios le revela esto, que va a destruir estas ciudades, Abraham inmediatamente toma a Sodoma y Gomorra como propiedad suya y empieza a interceder. Otro aspecto de la oración, amados hermanos. Cuando vemos que Dios actúa en nuestras vidas, cuando experimentamos la alegría de las promesas de Dios, el cumplimiento en nuestras vidas, nosotros no podemos ser indiferentes. Cuando el amor de Dios llega a nosotros a través de esa experiencia, no podemos ser indiferentes con el hermano. Y Abraham empieza su intercesión. Señor, pero ¿cómo tú, el juez, el que imparte justicia, va a destruir al inocente junto con el culpable? Y empieza allí ese diálogo con Dios, ¿sí? Porque Dios está en estos tres hombres misteriosos que se presentan a Abraham. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo lo vas a hacer? Si hay 50 justos, ¿vas a destruir toda esta ciudad? Aún estando esos 50 justos, no la destruiré. Y va mermando, y si hay 45, no la destruiré. Y si hay 40, y si hay 30, y si hay 20, hasta llegar a 10. Es decir, Abraham coloca su vida en ese momento delante de Dios en intercesión. Pero ¿por qué se atreve a hablarle al Señor? Es más, Abraham le dice, perdóname, Señor, si sigo insistiendo. Pero esa es la oración de Abraham. Una oración que se convierte en oración de intercesión porque ya ha tenido una experiencia de Dios. Y a esto llegaremos, amados hermanos, con esta escuela de formación, con nuestra consagración a futuro, Dios mediante, como intercesores. Porque es la experiencia de Dios que nos va a llevar a esto. Y bueno, a lo largo de nuestras enseñanzas vamos a ir profundizando más en este tema que culminará en la intercesión en realidad, porque es fruto de la oración y de un encuentro con Dios, de entender la voluntad de Dios, el plan de salvación de Dios para la humanidad. En Abraham Dios coloca en el corazón el deseo de interceder porque Dios quiere salvar al mundo entero. Y allí ya vamos viendo cómo el Señor manifiesta ese designio de amor y de misericordia. Bueno, vamos a pasar ahora al numeral 2572. Lo voy a leer y lo vamos a ir comentando también para que lo entendamos mejor. Como última purificación de su fe, se le pide al que había recibido las promesas que sacrifique al Hijo que Dios le ha dado. Su fe no vacila. Dios proveerá el cordero para el holocausto. Génesis 22:8. Pensaba que poderoso era Dios aún para resucitar a los muertos. Hebreos 11:19. Así, el Padre de los creyentes se hace semejante al Padre que no perdonará a su propio Hijo, sino que lo entregará por todos nosotros. Romanos 8:32. La oración restablece al hombre en la semejanza con Dios y le hace participar en la potencia del amor de Dios que salva a la multitud. Romanos 4:16, 21. Vamos ahora sí a comentar este numeral. Mis hermanos, Dios se va revelando, se va dando a conocer paso a paso. ¿Sí? Recordamos esto, Dios es un pedagogo, se va dando a conocer, nos va instruyendo como a niños y lo hace a través de la experiencia de la vida, pero también de acuerdo a la respuesta que le vamos dando. Cuando Abraham ya ha contemplado tantos prodigios, cuando tiene esa relación tan íntima con Dios, Dios le va a pedir lo más grande. Lo más grande. Dios le ha hecho la promesa que tendría una gran descendencia. Imaginemos a un niño, Isaac, tendría unos, calculemos unos 10 años. Era un niño, la luz de los ojos de Abraham, el heredero
aquel en quien Dios se iba a glorificar, y Dios en un momento le dice, esto lo encontramos en Génesis 22, todo este pasaje. Vamos a leer solo una partecita para que nos demos cuenta. Génesis 22, tomamos desde el verso 1 en adelante. Transcurridos estos acontecimientos, Dios puso a prueba a Abraham. Le dijo: Abraham, Abraham. Él respondió: aquí estoy. Después añadió: toma a tu hijo, a tu único, al que amas, a Isaac. Vete al país de Moria y ofrécelo allí en holocausto en uno de los montes, el que yo te diga. Abraham se levantó de madrugada, aparejó su asno y tomó consigo a 2 mozos y a su hijo Isaac. Partió la leña del holocausto y se puso en marcha hacia el lugar que le había dicho Dios. Al tercer día levantó Abraham los ojos y vio el lugar desde lejos. Entonces dijo Abraham a sus mozos: quedaos aquí con el asno, yo y el muchacho iremos hasta allí, haremos adoración y volveremos donde vosotros. Tomó Abraham la leña del holocausto, la cargó sobre su hijo Isaac, tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y se fueron los 2 juntos. Dijo Isaac a su padre Abraham: Padre. Respondió: ¿qué hay, hijo? Aquí está el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Dijo Abraham: Dios proveerá el cordero para el holocausto, hijo mío. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Lo dejamos hasta el verso 8. Capítulo 22 lo leímos del verso 1 al verso 8. Qué fe tan grande la de Abraham y qué disposición para responder a Dios. Inmediatamente Dios dice: Abraham, entrégame a tu hijo, sacrifica a tu hijo en el lugar que yo te indicaré. Abraham parte camino con él, no discute, no dice nada, simplemente Abraham sale, emprende ese camino y nos dice la palabra 3 días. ¿Cómo sería el corazón de Abraham en ese momento? ¿Cómo sentiría? Tendría que entregar a su propio hijo. A los 3 días ve el lugar. Dios le muestra nuevamente el lugar y le dice a los mozos, está en el verso 6 de este capítulo 22, les va a decir, en el 6, tomó Abraham la leña del holocausto, la cargó sobre su hijo Isaac, tomó en su mano el fuego y el cuchillo, se fueron los 2 juntos. Se fueron los 2 juntos. En el capítulo 5 es donde les había dicho: vamos a ir a adorar al Señor y regresaremos. Qué fe tan grande la de Abraham. Dice que van a regresar cuando él sabe que va a sacrificar a su hijo. Lleva la leña, lleva el cuchillo, pero él tiene la certeza, la fe en Dios, que Dios no lo va a defraudar, que Dios le va a dar la respuesta, porque Dios es fiel y él lo ha entendido a lo largo de toda su vida. Así que en medio del sufrimiento, pero él está dispuesto a ir hasta el final, y esta es la verdadera fe como Dios la pide a nosotros, hermanos. Una fe, y esa fe nos lleva al encuentro con Dios. ¿Cuánto diálogo entre Abraham y Dios? ¿Cuántos momentos de desolación, de dificultad, así como este? ¿Cómo sentiría Abraham en ese momento? Cuando su niño le dice: llevamos fuego, llevamos leña, pero ¿dónde está? ¿Dónde está la víctima? Dios proveerá el cordero. Amados hermanos, qué fe tan grande la de Abraham, qué experiencia de Dios tan grande, porque él tenía la certeza de que Dios le podría devolver a su hijo con vida. Dios tenía todo el poder y por eso va hasta el final. Y así nos dice este numeral del Catecismo de la Iglesia, citando esta carta a los Hebreos, capítulo 11, verso 19. Pensaba que poderoso era Dios aún para resucitar a los muertos. Tenía el poder para devolverle a su hijo con vida. Abraham cree y entrega a su hijo. Nos dice, ni siquiera perdona la vida de su hijo. Y ya está siendo prefigurado Jesucristo el Señor, porque Dios Padre no perdonó a su hijo Jesucristo. Finalmente vemos, el Señor le dice al final, cuando Abraham ya tiene el cuchillo listo para sacrificar a su hijo a través del ángel: no hagas nada al muchacho, porque sé que confías en mí, que crees en mí, porque he probado tu fe, tu confianza.
no le hagas nada al muchacho. Y estaba el cordero allí enredado por los cuernos. Vuelve la alegría a Abraham, pero con Jesucristo no sucede así. El Padre no perdonó la vida de su Hijo por un amor tan grande por todos nosotros, por toda la humanidad. Entonces nos dice el catecismo, la oración restablece al hombre en la semejanza con Dios. Abraham ya tenía el corazón de Dios, capaz de sacrificar lo que más ama. Y en este momento, mis amados hermanos, yo les diría, a cada uno les preguntaría, ¿cuál es tu Isaac? ¿Cuál es tu Isaac? ¿Cuál es el sacrificio que el Señor te está pidiendo y que no has sido capaz de entregárselo? Porque te hace falta fe, pero si lo haces, tu fe crecerá. Y muchas veces el Señor nos pide que le ofrezcamos un sacrificio, nos pide algo, no porque nos lo quiera quitar, sino porque nos lo quiere devolver y quiere que nuestra fe crezca, como lo hizo con Abraham en el momento que le pide a su Isaac. ¿Cuál es mi Isaac en este momento? Sería la pregunta que Dios me está pidiendo, para que mi corazón se asemeje al corazón de Dios, capaz de entregar lo que más amamos, porque Dios lo está pidiendo, pero nunca para nuestro mal, sino para devolvernos una bendición mucho más grande. Esta es la experiencia de la fe, de la oración, del caminar con Dios. Y vamos a concluir ya con el último capítulo, el último numeral del Catecismo, numeral 2573. Dios renueva su promesa a Jacob, cabeza de las 12 tribus de Israel. Génesis 28, del 10 al 22. Renueva la promesa y la alianza que había hecho con Abraham, con Isaac, la ratifica en Jacob. Jacob es hijo de Isaac y hermano de Esaú. Esto nos lo dice capítulo 28 del libro del Génesis, versos 10 al 22. Antes de enfrentarse con su hermano Esaú, luchó una noche entera con alguien misterioso que rehúsa revelar su nombre, pero que le bendice antes de dejarle al alba. La tradición espiritual de la Iglesia ha tomado de este relato el símbolo de la oración como un combate de la fe y una victoria de la perseverancia. Génesis 32, del 25 al 31. Génesis 32, de los versos 25 al 31. Y también se cita Lucas 18, del 1 al 8. El Señor ratifica su promesa y su alianza con Jacob, pero el Señor también realiza algo. Se nos está hablando de la oración como un combate, como una lucha con Dios. Jacob luchó con el ángel durante toda una noche para alcanzar la bendición de Dios. Y esa lucha en nuestras vidas, esa lucha es toda nuestra vida, amados hermanos. La oración se convierte en un combate día a día, donde yo quiero defender delante de Dios también una causa, donde con mi oración le pido, le suplico, con mi oración persevero hasta alcanzar, ver cumplida la promesa de Dios hasta que Dios me bendiga. Y esto implica muchísimo, una decisión grande del corazón, de no renunciar en ningún momento, aun cuando vengan dificultades, tribulaciones. Jacob luchó toda una noche con el ángel por la bendición. ¿Cuánto estás dispuesto a luchar día a día para recibir la bendición de Dios? Y esa noche está mostrando nuestra vida, la vida del hombre entera, que va a ser un combate, y esa arma que tenemos, como dice el Padre Pío, es la oración, el arma más poderosa que tenemos y la llave que abre el corazón de Dios para recibir las bendiciones más grandes, pero no nos podemos rendir, debemos perseverar hasta que no me bendigas, no te suelto, le decía Jacob al ángel. Y el ángel finalmente lo bendice, le cambia el nombre de Jacob, que quería decir suplantador o aquel que engaña. Ahora es Israel porque va a ser el padre también de todas esas naciones. Dios en él va a cumplir su promesa. Vienen las 12 tribus de Israel como cumplimiento de la promesa de Dios por la bendición que Dios le da a Jacob después de perseverar en oración. Y el pasaje de Lucas 18, del 1 al 8, es ese pasaje donde está el encuentro entre aquella mujer y ese juez inicuo que no temía a Dios ni le importaban los hombres, la oración perseverante. En esa lucha, como nos dice hoy el catecismo, está prefigurado o es un símbolo del combate de la fe y una victoria de la perseverancia. Combate de la fe porque la fe implica esto, un combate día a día contra las dudas, las pruebas, obstáculos,
combato, porque sé que Dios está conmigo y no voy a desistir y no voy a soltarte, Señor, hasta que no me bendigas. Y este combate es hasta el final de nuestras vidas, como lo dice el apóstol San Pablo. He combatido el buen combate, he mantenido la fe, he llegado a la meta y ahora voy a ser coronado con la corona de gloria que no se marchita. Y esta es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Así, amados hermanos, finalizamos entonces esta séptima lección en nuestra formación, en nuestra escuela de oración, la promesa y la oración de la fe. Dios ha prometido, Dios va a cumplir. Mi respuesta, ¿cuál es? La fe. ¿Y esa fe cómo la vivo? A través de una experiencia cotidiana, día a día, de encuentro con Dios. Y hoy, propiamente ustedes no han visto definiciones de oración, porque la oración debe encarnarse en cada uno de nuestros corazones. La oración se tiene que hacer vida. La oración desde el silencio, la oración desde los actos, la oración desde la perseverancia, la oración desde la intención del corazón de no renunciar nunca, de seguir adelante, porque Dios va a responder, pero Dios va a responder en su momento. Y Dios no llega ni antes ni después. Dios llega en el momento correcto, porque Dios es perfecto. El tiempo de Dios es perfecto. Así que animados a seguir en este camino de busca del Señor, sin nunca volver atrás, levantarnos, confiar, preguntarle al Señor como lo hizo como lo hizo Abraham, luchar también como lo hizo Jacob por esa bendición, pues el Señor lo ha dicho, el Señor lo cumplirá, para que seamos personas de oración, personas de fe, personas dignas de recibir la bendición de Dios, de recibir el cumplimiento de las promesas de Dios. Amados hermanos, gracias por compartir este momento. Les recuerdo, el día de mañana, y mañana es un día consagrado a la Santísima Virgen María, sábado. Vamos a madrugar, a orar ese rosario, a luchar por esa bendición, a no desistir día a día, y sea esa gracia de Dios la que nos sostenga entonces para que sigamos en este crecimiento con la gracia de Dios. 5 de la mañana, hora de Colombia. Aquí en Bolivia serán las 6 de la mañana y de acuerdo a sus lugares, pues nos ubicamos para realizar este rosario a la Virgen María y cada uno de los espacios que tenemos, porque esta formación, como les decíamos en la introducción, esta formación también es práctica en cada uno de los espacios que tenemos para que nos ejercitemos y crezcamos en esa experiencia de Dios. Amados hermanos, la gracia del Señor esté con todos ustedes y los bendigo en nombre de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo.